invito a que me acompañen en Mateo capítulo 6. Estaremos leyendo la palabra del Señor desde el versículo 5 y hasta el versículo 15. Dicen las Sagradas Escrituras, el Señor hablando acerca de la oración. Dice nuestro Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Y lo que sigue a continuación es la porción de la Escritura que se conoce como el Padre Nuestro, que la estaremos exponiendo un poco más hacia adelante. Dice en nuestra introducción que un gran privilegio que tenemos los creyentes, a causa de nuestra adopción en Cristo como hijos de Dios, es el constante acceso a la presencia del Padre por medio de la oración. Sin embargo, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, algo tan sublime como la oración puede ser desvirtuado, ya sea para llamar la atención hacia nosotros mismos, como dijo el Señor, para ser vistos, o siguiendo fórmulas mundanas. Estos son vanas repeticiones. En el Sermón del Monte, mientras explicaba cómo practicar la justicia en generosidad, en la oración y en el ayuno, Cristo no solamente corrigió estas distorsiones en la oración, sino que nos mostró un modelo de cómo orar, modelo que haríamos bien en imitar para tener provecho en esta disciplina espiritual. Este modelo es lo que se conoce como el Padre Nuestro. Lo que haremos hoy es ver el preámbulo que el Señor dio para el Padre Nuestro, con dos actitudes que nos dijo que debemos que evitar cuando vayamos a orar. Después explicaremos, no con tanta profundidad como se podría, hermano, porque la realidad es que tiene tanta riqueza el Padre Nuestro, que eso da para quedarse un año predicando el Padre Nuestro. Es más, que hay libros que se han dedicado solamente a considerar hacia el Padre Nuestro, expresión tras expresión. Hoy no le dedicaremos tanto tiempo, pero veremos el Padre Nuestro y cerraremos con la advertencia final que hizo el Señor al respecto de la oración. Acompáñenme en la primera parte con dos actitudes a evitar. Dice el Señor que cuando oremos, no seamos como los hipócritas y no seamos tampoco como los gentiles que usan vanas repeticiones. Dos actitudes a evitar. Hermanos, yo sé que ustedes oran. Y la realidad es que cuando uno habla de estas cosas parece que está lloviendo sobre mojado, porque la cosa que hace un creyente es que ora. Se espera también que lea la Biblia, ¿verdad? Pero el Señor en todas estas cosas se refería que ya estábamos orando. Él no le decía oren, él entendía que ya estábamos orando. Él lo que está tratando es que hagamos esto de una manera mejor y que obtengamos un mayor provecho. Y para hacerlo, entonces nos dice dos actitudes que deberíamos intencionalmente buscar evitar. La primera actitud incorrecta es utilizar la oración para llamar la atención hacia nosotros mismos, como hacen los hipócritas. Me llama la atención el cuidado que el Señor utilizó cuando dio cada exhortación. Es más, que un reto que tiene todo maestro cuando enseña es tratar de que su enseñanza sea para edificación y no para destrucción. Porque muchas veces usted puede decir algo y la persona, con su entendimiento, procesar otra cosa. Cuando yo leo estas exhortaciones del Señor al respecto de la oración, me doy cuenta que el maestro fue muy intencional cuando estaba enseñando y utilizó palabras muy específicas para evitar que su enseñanza sea distorsionada. Por ejemplo, no está diciendo el maestro aquí que sea incorrecto orar en público. Él está hablando acerca de una actitud incorrecta del corazón. Lo que él dice es que cuando oremos no seamos como los hipócritas. ¿Y qué es lo que hacen los hipócritas? Que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Entonces después nos dice cuál es la razón. Es para ser vistos. El Señor no está descartando aquí la oración pública. El Señor no está descartando aquí las disciplinas espirituales que los hombres llegan a ver. Lo que está descartando es que salgamos nosotros a buscar ser vistos por los hombres cuando practicamos determinadas disciplinas espirituales. No significa esto que tengamos que cultivar una actitud hacia la oración que es una actitud como subrepticia.
De forma tal que nadie sepa que tú oras. De forma tal que en tu boca nunca se mencione la palabra oración. No venga a ser que llame la atención. El Señor apunta directamente a una actitud pecaminosa que podría estar anidándose en los corazones de los hombres. Y es orar con la intención explícita de ser vistos. Hermano, será imposible que usted, si tiene una vida dinámica de oración, la gente no sepa que usted está orando. Eso es casi inevitable. ¿Por qué? Porque eso va a surgir en tu conversación el día a día. Las personas te van a hablar de una necesidad y tú tendrás que decir, estamos orando por eso. Y quizás tú te sientas como de taparte la boca. Caramba, no, hermano, no es esa la intención. La intención es que no salgas a buscarlo. La intención es que no te deleites con este deleite carnal de ser reconocido como una persona de oración. La advertencia es que no utilices esto tan sublime que es el acceso al Padre como una oportunidad para tú enaltecerte, llamar la atención hacia ti mismo. Es más, hermano, gran parte de los ejemplos de oración que tenemos en las Escrituras son ejemplos de oración pública. Por ejemplo, Salomón oró en nombre del pueblo junto a todo el pueblo entero vio a Salomón orando. Nuestro Señor Jesucristo se documenta en los evangelios que los evangelistas que narraron su historia dijeron que el maestro era un hombre dado a la oración y que acostumbraba a retirarse para orar a su padre. Daniel, por ejemplo, dice que en un momento intencionalmente abrió las ventanas para que la gente viera que Daniel no se avergonzaba de orar a su padre. No hay un problema con la oración pública. El problema está en nuestro corazón pecaminoso que podría utilizar la oración pública para enseñar, miren qué santos somos, miren qué piadosos somos. Dicen que lo que hacían los hipócritas eran dos cosas. En la sinagoga se paraban en público para orar. Y lo otro que hacían los hipócritas era que les gustaba orar en las calles y en las esquinas. ¿Qué asunto podríamos nosotros evitar para que nuestra oración no se convierta en un estorbo? Quizás podríamos ser sabios y prudentes seleccionando nuestros momentos de oración. Hermanos, hay momentos que para la oración que por muy devoto que usted sea son momentos imprudentes. Y uno no debería hacer de su tiempo de oración un tema. Por ejemplo, he sabido de personas que acostumbran a orar en horarios específicos. Por poner un ejemplo, a las 10 de la noche. Y cuando llegó el momento de oración, entonces se despiden las personas y le dicen con mucha vehemencia, tengo que irme porque el Señor me está esperando. Y mi momento de oración es a las 10 de la noche. Y yo no fallo al Señor en mi momento de oración. Sigan ustedes su conversación y yo iré a hablar con el Señor. Gloria al Señor por este hermano que tiene tanto deseo de ir a su presencia, un punto tal que podría abandonar la superficialidad de la sobremesa con sus amigos para ir a su cuarto a orar. Hermano, pero cuando ores no hay que anunciarlo. Si acaso tú eres una persona muy rigurosa con tu momento de oración, tú podrías decir, tengo un compromiso y debo apartarme. ¿Ya? No hay que entrar en detalles al respecto de que el Señor me está esperando y de que yo anhelo tanto entrar en su presencia. Hermano, cuando ore, entra en silencio en tu aposento y cierra tu puerta. Al mismo tiempo hay momentos en que quizá no sea lo más sabio. Tuve el caso, que creo que lo he comentado a la congregación, de un grupo de personas que reunían a orar en su horario laboral. Y tú dices, bueno, lo que pasa es que a Dios hay que orar en todo momento. Yo primero sirvo a Dios y después usted tiene un contrato con un empleador que le dice que de 8 a 5 de la tarde es horario de trabajo. Hermano, asuntos a evitar. No deberíamos hacer que nuestras disciplinas espirituales riñan con nuestros horarios laborales. Por eso un creyente cuando quiere evangelizar lo hace con prudencia, aprovecha el horario del almuerzo, llega un poquito antes, se va un poquito después. Pero hay asuntos que son imprudentes. Llamar la atención, hermano, por la manera en que oramos es algo que debemos descartarlo. Por ejemplo, orar con tanta vehemencia, de forma tal de que te conviertas en un estorbo, no es algo aconsejable. Ay, pero que a mí me gusta orar así con pasión. Sí, sabemos que hay pasión, hermano, pero que no se convierta en esto un asunto para llamar la atención con las palabras que usas, con las actitudes que manifiestas. No debe ser una actitud fingida. Y algo, hermano, que quiero desestimular, por favor, cuando usted va a comenzar el día en oración, no hay que ponerlo en su muro de Facebook. Señor, comienzo el día, te encomiendo a ti tal cosa. No, hermano, dice la Escritura que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Tus contactos en las redes sociales no tienen que saber tu oración con el Padre. No creo que ningún creyente sincero haga esto con la intención expresa de llamar la atención hacia sí mismo. Pero usted tiene una naturaleza caída y pecaminosa que utiliza todas estas cosas para
o tener algunos puntos ante el ser humano. Y decir, miren qué santo soy, miren qué bueno soy, miren qué devoto soy con la oración, que hasta en Facebook me gusta orar. Hermano, dice la Escritura que cuando ores, entres en tu cuarto. Pero no solamente deberíamos evitar esta primera actitud, que es la actitud de los hipócritas, también deberíamos evitar la actitud de los paganos y cómo era que oraban los paganos. Estas personas que servían a dioses falsos, a deidades inexistentes, que nada oyen, como dice la Escritura, que nada saben, ¿cómo era que ellos oraban? Para los paganos no hay una relación con una deidad. Tienen un asunto transaccional con un Dios y ellos hacen determinados ritos de determinada manera y el Dios al cual ellos sirven entonces dice que sí o dice que no. Por eso los paganos en sus oraciones, hermanos, son tan estruendosos, les gusta hacer tanto ruido porque entienden que están sirviendo a un Dios que ellos tienen que lograr que Dios les responda a tal cosa. Me recuerda, por ejemplo, aquel momento en que estaba el profeta del Señor luchando contra los profetas de Baal. Y dice que los profetas de Baal lo que hacían es que hacían grandes ruidos y se sacrificaban el cuerpo porque con eso ellos entendían que podían conmover a su deidad. ¿Y qué hizo el profeta del Señor? Le decía, parece que su Dios está dormido, parece que es sordo, parece que no les oye. Y después el profeta del Señor oró al Señor con sencillez y el Señor respondió con fuego. Hermano, con esto te enseño a la luz de la palabra del Señor que nuestro Dios no necesita un teatro, no necesita una vehemencia innecesaria para que pueda ser conmovido y responda a la oración. Dice que en secreto tú puedes hablar con Dios y tu Dios ahí en secreto, Él te oye. Las malas prácticas paganas a evitar, hermanos, es creer que porque oremos enérgicamente entonces Dios responde más pronto. Y que si ponemos intención en la oración, no responde, por favor, entonces el Señor se va a sentir como más apresurado. Hermano, tu Dios no es Baal. Tu Dios es un Dios que antes que tú vocalices ya sabe las cosas de las cuales tú tienes necesidad. Prácticas a evitar en la oración. Hay hermanos que pretenden entender a Dios de sus necesidades. Como, Señor, te quiero hacer saber que tengo necesidad. Dice la Escritura que vuestro Padre sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. O sea, no es que venimos a enterar a Dios. Ya Dios lo sabe y lo sabe mejor que tú. Es más, que a veces lo que tú entiendes que una necesidad es solamente un síntoma y Dios conoce la verdadera necesidad. Por eso cuando un creyente ora a Dios, no viene a explicarle de una manera racional, Señor, yo quiero que tú entiendas que yo necesito esto, necesito lo otro. Él viene a pedir a su Padre. Pero él siempre sabe que su Padre conoce más que él cuál es su verdadera necesidad. Y por eso al final siempre dice, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si tú tienes un camino mejor, si tú tienes un camino más alto, si tú puedes disuadirme de que lo que te estoy pidiendo no es algo que conviene, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayudará a pedir. Porque pedir como conviene no lo sabemos. Por eso Él ruega por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, al orar no hay que tratar de venir a explicarle a Dios como si tuviéramos sirviendo a un Dios que ignora nuestras necesidades, a un Dios indiferente. Las deidades de los griegos eran deidades indiferentes, que no tenían que ver con el ser humano, no tenían que ver con el hombre. Y el hombre siempre tenía un temor de que la deidad me está afectando. A nuestro Dios nosotros le llamamos Padre. Y qué privilegio es poderle llamar Padre y que nuestro Padre nos responda. Asuntos a evitar, hermanos, cuando vayamos a orar para no orar como oran los paganos. Es la repetición mecánica o irracional. Que tú repitas muchas veces lo mismo no te acerca más a la voluntad del Señor. Ahora tengo que explicar aquí algo que parece una aparente contradicción. Dice la Escritura, orad sin cesar. ¿A qué se refiere esto? Mano, no es que hay que hacerle un hoyo al trono de la gracia del Señor y que nuestra petición siempre sea la misma. Hay veces que oramos con algo, hermano, pero oramos sobre todo, le veremos un poquito más adelante, para ver si en la oración el Señor puede respondernos o podría el Señor enseñarnos un camino más alto. La repetición mecánica es algo que hay que evitarlo. Hermano, orar 2 veces o orar 100 por algo no te acerca más a la respuesta del Señor. Si algo no contribuye con lo que el Señor tiene para tu vida, tú puedes orar 2 o 100 veces y el Señor siempre dirá que no. No es incorrecto insistir con un tema ante la presencia del Señor cuando todavía no sentimos una dirección.
Por ejemplo, has tratado un tema en la presencia del Señor y todavía no sientes hacia dónde el Señor te está dirigiendo, pues sigue clamando ante el Señor en su presencia. Pero no clamamos, hermano, porque podamos decirle, Señor, oré 100 veces por eso, lo merezco. No. Es más, que si usted tiene 100 días orando por la misma cosa, hermano, y no ha sentido ninguna dirección del Señor, trate de buscar, porque muy probablemente tiene los oídos cerrados. Que es un problema frecuente en la oración. Orar no es solamente vocalizar cosas, orar también es tener los sentidos espirituales dispuestos para escuchar la dirección del Señor. Y un asunto preocupante es cuando tú conviertes la oración de un asunto donde el hombre habla y no abre sus oídos espirituales, no abre sus ojos espirituales a ver cómo el Señor puede estarle dando una dirección a su clamor. No hay que sensibilizar a Dios, porque tu Dios no es un Dios apático. Utilizar palabras rebuscadas para ver si movemos el corazón de Dios en oración. Hermano, Dios ya ha sido movido a misericordia. ¿Pueden entender esto? La predisposición de Dios es amor. La predisposición de Dios es misericordia. Tu Dios no es un Dios apático. Y en esto, hermano, yo lamento tenga que explicarlo, pero tengo que hacerlo por la necesidad. Hermano, no hay que utilizar trucos en la oración. ¿Usted qué piensa? Que está sirviendo como sirven los paganos. Los paganos entienden que un juego de palabras produce milagros. Los paganos entienden que decir las cosas de atrás para adelante o delante para atrás puede acercarlo más. Por eso verán ustedes los anuncios en los periódicos. Haga esta oración a la Virgencita y publíquese y usted verá cómo se le concederá. Hermano, ese no es tu Dios. No sean como los paganos que piensan que con sus vanas repeticiones, con artilugios humanos, pueden conseguir cosas de sus dioses. No hay un truco. Oye, hermano, mira, yo estaba orando de tal manera y ahora yo estoy haciéndolo así y ahora cada vez que yo lo hago el Señor responde. Hermano, no hay en esto como un asunto mágico para la oración y hay que desestimular eso totalmente. Hace cerca de 15 años fue muy popular un librito corto. Se llamaba La Cuarta Dimensión. Oigan, hermano, ese fue uno de los libritos más leídos acerca de la oración. Fue escrito por un hermano. Yo a veces tengo temor cuando hablo de estas cosas porque no es que yo estoy rechazando todo lo que ese hermano ha enseñado. Estoy hablando de un caso puntual, de un librito que se publicó, que no seguía el ejemplo del Señor en la oración. En este librito el hermano hablaba acerca de cómo debemos orar. Él decía que hay que orar para recibir del Señor respuesta. El truco está en ser muy específicos. Y que cuando vayamos a la presencia del Señor, dibujemos nuestra necesidad de manera tan clara, de manera tan explícita, de manera tan detallada, que el Señor no tenga duda alguna de que es lo que nosotros estamos pidiendo. No crean que estoy exagerando, hermano. Yo traje una copia de las páginas del libro. Es lo que dice lo siguiente. Cuando lo lea, ustedes me dirán si eso le parece familiar, de lo que uno ve en las prácticas de oración en este tiempo, o no le parece familiar. Oigan lo que dice el librito, dice. De modo que entonces oré diciendo, Padre, ¿por qué un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que vivir sin cama, sin escritorio y sin una silla y caminar kilómetros y kilómetros cada día? Por lo menos podría tener un escritorio muy humilde y una sillita en que sentarme y una humilde bicicleta para salir a hacer visitas. Oigan la manipulación inicial. ¿Por qué un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Hay una manipulación ahí. Señora, aquí hay un hijo tuyo que está teniendo necesidad. Pero eso es lo que dicen los perfiles de Twitter. Hija del Señor, hijo favorito de Dios y todas estas cosas. Miren el origen de estas cosas. Sentía que de acuerdo a las Escrituras podía pedir estas cosas al Señor. Me puse de rodillas y oré fervorosamente. Padre, ahora estoy orando, por favor. Te pido, me mandes un escritorio, una silla y una bicicleta. La realidad, hermano, es que tratan a Dios como si fuera Dios el encargado de un almacén y tú le estás haciendo una requisición de materiales. Señor, yo estoy aquí de rodillas, yo vengo a pedir mi bicicleta, vengo a pedir mi cama y vengo a pedir mi escritorio. Dice él, puse toda mi fe en el pedido. Escuchen, en el pedido. O sea, Dios es un encargado de almacén o algo parecido que tiene bicicleta, tiene camas y tiene escritorios. Puse toda mi fe en el pedido y di gracias a Dios. A partir de ese momento comencé a esperar diariamente el envío de esas cosas.
Pasó un mes y no tuve ninguna respuesta. Luego pasaron 2, 3, 4, 5, 6 meses y todavía seguí esperando. Dice que él, en toda esta necesidad, porque no llegaba a su cama, no llegaba a su escritorio, no llegaba a su bicicleta, que él se deprimió mucho. Y comenzó a cuestionar su fe. Y él decía, ¿qué Dios estoy sirviendo que no me manda una bicicleta, no me manda un escritorio, no me manda una cama? De modo que esperé, dice él. Entonces resonó en mi alma una voz quieta y pausada, y el Espíritu me dijo, hijo mío, he escuchado tu oración, hecha largo tiempo atrás. Yo exclamé abruptamente, entonces, ¿dónde está mi escritorio, mi silla y mi bicicleta? Le pregunté, miren, ayer cuando se da cuenta, pues cuando yo leí ese librito hace cerca de 15 años, yo comencé a pedir de ese modo. O sea, hace 15 años, cuando yo leí ese libro por primera vez, a mí me emocionó tanto el hecho de que nosotros podamos pedir en un orden específico o con determinados asuntos muy vividos, que yo mismo, hermano, comencé a pedir del mismo modo. Y te decía, no, tú tienes que pedirle al Señor, si tú quieres esto, pídele así, así, así. El Espíritu me volvió a decir, este es el problema contigo y con casi todos los hijos míos, que me piden cosas. Con los hijos míos que me piden cosas, ellos me ruegan, demandan cosas de mí, pero me piden en términos tan vagos que nunca les puedo responder. ¿No sabes tú que hay docenas de escritorios diferentes y muchas clases de sillas y muchas marcas de bicicletas? Tú me pediste vagamente un escritorio, una silla y una bicicleta. Nunca me pediste algo bien específico. Aquí está el truco. Oye, aquí está el truco. El truco está en que cuando yo pido de manera específica, entonces Dios tiene que responderme. Mano, la realidad es que ese no es el Dios de las Escrituras. O sea, de nuevo, hermano, o sea, quizá la intención es buena, pero ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras no es el encargado de almacén. El Dios de las Escrituras no es el que está esperando las curiosidades del hombre. Sería hasta un Dios un poco sádico, que si tú no me has pedido la marca específica del escritorio, de la silla, no te lo respondo. Dice él, me arrodillé de nuevo y seguí orando. Padre, lo siento, he cometido un error grave y no te he comprendido. Cancelo todas mis oraciones anteriores. Voy a empezar de nuevo. O sea, es como si la oración fuera un pedido, de nuevo, una requisición de material. Él está pidiendo por Amazon, se dio cuenta de pedir el pedido incorrecto y está cancelando la compra. Hermano, eso no es orar. Y se pueden pedir cosas en oración, como veremos en el Padre Nuestro, pero esa es quizás la tercera etapa del Padre Nuestro. Eso no es orar. Orar no es demandar cosas de Dios. Orar no es, Dios manda cosas del cielo. Eso no es orar. De modo que le di al Señor el tamaño del escritorio, el cual tenía que ser de caoba de las Filipinas. Le pedí la mejor clase de silla para escritorio, una que tuviera rueditas en las patas, así podría correrme de un lado al otro con dar solo un empujón con el pie. Luego le hablé de la bicicleta y por cierto que puse mucha consideración en el pedido, porque en Corea hay muchas marcas de bicicletas, coreanas, japonesas, formoseñas, alemanas, pero en estos días las bicicletas fabricadas en Corea o en Japón eran muy livianas. Y yo deseaba una que fuera firme, que fuera fuerte, que fuera maciza. Y como las bicicletas de fabricación americana son muy buenas, oré diciendo, Señor, quiero una bicicleta made in USA. Que tenga cambios de velocidades, así puedo regular la velocidad cuando ande subiendo, bajando cuestas. Ordené, oigan la palabra de nuevo, hermano, ordené estas cosas en términos tan precisos que el Señor no podría tener ninguna dificultad, ni cometer ningún error al remitirla. Hermano, ustedes se sorprenderán al saber el impacto que ese librito tuvo en Latinoamérica. Yo le pregunto, ese es el Dios del Sermón del Monte. Es un Dios que se hacen pedidos, es un Dios que comete errores en el pedido. Ese es el Dios que estamos sirviendo. Hermano, de nuevo le digo, eso es lo que uno se encuentra en el día a día en el pueblo evangélico, un grupo de personas demandando cosas de Dios, desatando cosas, arrebatando cosas. No se da cuenta, hace años ese librito llegó a Latinoamérica y no se da cuenta que el mundo latinoamericano en gran medida es un mundo que exige cosas, demanda cosas, que le habla a Dios como si Dios fuera un muchacho. En la realidad, hermano, yo veo personas orando a Dios como si Dios fuera un muchacho de mandados. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, la Escritura dice
que antes que nosotros clamemos, ya Dios sabe lo que nosotros verdaderamente necesitamos. La Escritura dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Hermano, nosotros servimos a un Dios que cuando nosotros le pedimos la bicicleta, muy probablemente nos deje caminando a pie, pero Él que sabe que nos conviene andar a pie. Nosotros servimos a un Dios que muy probablemente nos deje durmiendo en el piso, pero que si Dios nos deja durmiendo en el piso, nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Al Dios que nosotros servimos es un Dios que muy probablemente no mande escritorios de caoba de las Filipinas, pero que Dios seguirá siendo Dios. Nosotros no condicionamos la bondad de Dios o su omnipotencia a que Dios responda a nuestros caprichos. Por eso un creyente maduro cuando ora siempre dice al final, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque tus caminos son más altos que mis caminos. Porque tus pensamientos son pensamientos más altos que mis pensamientos. Y porque muy probablemente lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo impulsado por mi carnalidad, impulsado por la vanagloria de la vida, impulsado por el escritorio que tiene el vecino al lado mío. Por eso, hermano, el Señor en Getsemaní no le dijo, Señor, tú puedes mandar 2 legiones, que uno van a agarrar a Pilato por allá, otro van a agarrar al que está fabricando la cruz, le van a arrancar los clavos por allá. No, el Señor le dijo, Padre, si te es posible, escuchen, si te es posible, pasa de mí esta copa y después que se haga tu voluntad y no la mía. Hermano, la oración no es un salvoconducto para darle rienda suelta a nuestra carnalidad. Veremos en el modelo de oración lo que es, pero quiero desestimular cualquier truco. Óyeme, a la hora que hay que orar es a las 3. Cuando tú oras de madrugada, ahí es que el Señor se derrama. Hermano, si usted puede encontrar más tranquilidad de orar de madrugada, ore de madrugada. Pero no piense que por orar a las 3 o a las 2 estará más cerca de encontrar un despropósito. Clame al Señor en cualquier momento de su día. Orar de madrugada es beneficioso, sobre todo porque por la ausencia de distracciones que hay. Pero no hay trucos en oración, no hay juegos de palabras. Tengo que moverme al sermón del monte como tal, hermano, pero es tan urgente el tema que no puedo dejar de decirlo. Lo mismo sucede con la conversión. No hay un juego de palabras que mágicamente haga que un hombre sea salvo. Recuerdo este predicador que llamaba a las personas y le decía, usted no, levanten la mano aquí los que no son cristianos, levanten la mano. Y las personas se paraban y él lograba que las personas pronunciaran cosas. Y le decían, tú sabes que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí, Cristo es el Hijo de Dios. Tú sabes que Cristo murió por tus pecados, ¿verdad? Bueno, sí, Él murió por mis pecados. Tú sabes que lo que le espera a las personas que no vienen a Cristo es ser condenada, ¿verdad? La muerte eterna. ¿Tú quieres eso? No, yo no quiero eso. Pues entonces tú estás dispuesto a aceptar a Cristo, ¿verdad que sí? Y lograba que las personas pronunciaran una cosa. Y cuando las personas pronunciaban cosas, entonces aplaudía y decía, gloria al Señor que hay salvación. Hermano, la salvación no es un artilugio mecánico. Es una obra soberana de Dios en el corazón del hombre. Nosotros no podemos hacer un juego de palabras, por eso tenemos que ser cuidadosos. Cuando animamos a las personas a orar, no es que desestimulemos la oración de un pecador. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero una confesión mecánica o producida con artilugios humanos no produce salvación. Un juego de palabras específicos no hace que el hombre pase de muerte a vida. No hay tal cosa como trucos. Es como hacer que el otro haga cosas y entonces celebrar que hay salvación. Hermano, desestimulemos todo eso porque así lo hacen los paganos. Los paganos sirven a dioses hechos por sus propias mentes. Y como los dioses están hechos por sus propias mentes, ellos entienden que con sus palabras y sus actitudes pueden manipular a la deidad. Dios sigue siendo Dios. Entremos entonces al Padre Nuestro. Versículos 9 en adelante. Primero 2 actitudes a evitar. La actitud del hipócrita y la actitud del pagano. El Señor no solamente corrigió actitudes, también nos dio un buen ejemplo, un modelo de oración. Dice el Señor, vosotros pues oraréis así. Tengo que decirle, hermano, que el Padre Nuestro no cometamos el mismo error de hacer el Padre Nuestro una vana repetición. Ese son los dilemas del pecador, hermano, que uno a veces evitando una cosa da la vuelta entera y termina en la misma.
Al uno ver esta oración tan perfecta, hecha por el Señor mismo, hermano, díganme ustedes, la tentación más grande sería, ¿para qué vamos a improvisar? ¿Vamos a darle con esta misma? Oh, pero hasta yo, hermano, siento la tentación. Yo digo, ahora voy yo de que inventarme palabras, por ahora a Dios, si el Señor no ha dicho cómo cae cora, vamos a darle así mismo. No venga a hacer que metamos la pata orándose. O sea, yo mismo siento pero él dijo, cuando ores, oren de este modo, o sea, oren así. Nos está dando un modelo de oración, nos está marcando la pauta, nos está diciendo qué elementos a incluir. No significa esto una repetición, porque vamos a tener en la banda. Yo hice hoy 5 Padres Nuestros, hice 20 Padres Nuestros, lo mismo que hace el católico, que agarra ahí la cuenca y va contando las bolitas, dice la 1, la bolita 2, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo hice 15 veces hoy, ya el Señor me va a dar lo que estoy pensando. Tengo que hacerlo ahora, subiendo las escalinatas de allá, de la basílica. Padre Nuestro, estás en los cielos, de rodillas. Cuando llega allá, entonces el Señor me va a dar mi milagro, hermano. Así lo hacen los paganos. El Padre Nuestro es un modelo de oración, es un ejemplo, es una pauta. Es como, hey, guíense por ahí, que así es que se ora. Pero tampoco evitemos tanto el Padre Nuestro que no lo recordemos. Ayuda mucho a memorizarlo. Como memorizar todas las partes de la Escritura. Hermano, mientras más Escritura usted pueda tener en su mente, mejor le va. Si usted puede recordar el Padre Nuestro de memoria, aplauso, hermano, con una gran cosa. Que puedas recitarlo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad. Cuando tú puedes decirlo, te ayuda hasta para orar, porque no tienes que salir a buscar la Biblia, sino que tú puedes incluir mentalmente cada uno de los elementos. Me llama la atención que el Padre Nuestro tiene una actitud muy congregacional en la oración. Cada vez que el Señor nos enseñó a orar, decía, nuestros, nosotros. No es mí, yo. Con esto parece que el Señor nos dice que cuando vayamos a orar tenemos que tener mucho cuidado con el ego. Y las oraciones que están centradas solamente en nosotros. En mi capricho, en mi necesidad, en mi problema, en mi dolor, en mi angustia, en mi plan, en mi proyecto. El Padre Nuestro habla de nosotros, nuestros. Es muy congregacional el Padre Nuestro. Más que el Padre Nuestro sirve hasta para uno balancear hasta su vida devocional. Tú quieres saber qué tan cerca o lejos está, eso te calibra. Tú ves el Padre Nuestro y ves todos sus elementos, eso como que te corrige. Y deberías preocuparte cuando tus oraciones son oraciones muy centradas solamente en ti. Aquí vengo, Señor, yo con mi necesidad, aquí vengo, Señor, yo con mi dolor, aquí vengo con mi plan, aquí vengo con mi proyecto. Trata de que cuando tú ores al Señor, incluyas las necesidades de tus hermanos, las necesidades de tu iglesia, las necesidades de tu pueblo, las necesidades de tu nación, de la cristiandad a nivel general, no solamente de mi capricho, de mi dolor, de mi necesidad. El Padre Nuestro es muy congregacional. Y le diré, hermano, que se podría quizás sistematizar el Padre Nuestro en 3 partes. El Padre Nuestro comienza con adoración al Señor, exaltando su nombre. Después con sujeción a su voluntad. Y en tercer lugar, bueno, la oracióncita esa de uno siempre, hermano, el pan nuestro y demás. Uno también quiere pedir, no está mal pedir. Es más, el Señor nos anima a que pidamos, pero el pedir está en tercer lugar. Primero uno comienza adorando al Señor, después sujetándose a su voluntad y después uno termina pidiendo. Consideremos estas 3 partes. La primera parte del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh, mano, esto se lee rápido, pero aquí hay cosas que debemos considerar. Lo primero es que es una oración que está dirigida a Dios como Padre, y eso es excepcional. ¿Y quién eres tú para orar a Dios como tu Padre? Hermano, hijos somos del Señor por adopción. Por eso le diré, sin ánimo de hacer de esto un punto muy fuerte, que solamente un cristiano verdadero puede orar el Padre Nuestro con limpia conciencia. Y tú me dirás, ¿y los pecadores no pueden hacer Padre Nuestro? Que comiencen pidiendo perdón, arrepintiéndose y todo lo demás, pero esto es una oración al Padre Nuestro. ¿Usted puede entenderme? No vaya donde Maribera a decirle, mamá, no vaya donde Neto, papi, que esos son mi mamá y mi papi. Si usted es hijo de Dios, usted ora el Padre Nuestro. Dice la Escritura, no lo dice el pastor Rafael, dice la Escritura. Juan capítulo 1, se lo puse en grande en su programa detrás. Juan capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que les recibieron, los que creen en su nombre. Los que hemos sido adoptados como hijos. Por eso solamente un creyente verdadero puede con limpia conciencia llegar a la presencia del Señor y decir,
Padre Nuestro. Muy probablemente hay gente que va a venir con su Padre Nuestro y dirán, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso, hermanos que están aquí, yo les animo a orar al Padre Nuestro con confianza. Y amigos que están aquí, si usted no tiene la confianza de que el Señor ha perdonado sus pecados, yo le invito a que les reciba, a que crea en su nombre y haga su voluntad. Dice el Señor que su comunión íntima no es con todo el mundo, sino con los que le aman y hacen su voluntad. El Padre Nuestro, primer asunto del Padre Nuestro es al Padre Nuestro, al Padre, Dios como Padre. Nos habla de nuestra relación con Dios. Y es como una distancia y una cercanía, porque dice que estás en el cielo, pero eres nuestro Padre. Hermano, es el dilema del hombre salvo con Dios. Que Dios es Dios y tú eres hombre y hay un vínculo entre tú y Él. Y un asunto, hermano, que yo le digo, yo me pongo a calcular ese asunto y solamente yo puedo decir por gracia, por su misericordia. Ese abismo que me separaba de Dios santo que está en los cielos, de forma tal que yo, hombre pecador, pueda decir que Él es mi Padre, eso es un asunto que solamente por la misericordia del Señor, por la adopción en Cristo que nosotros tenemos. También hay como una ternura y reverencia. Le dice Padre Nuestro, pero al mismo tiempo le dice, hey, santificado sea tu nombre. Y estos son los dilemas en que los cristianos nos movemos. Tenemos mucha cercanía con Dios, pero hay que ser cuidadosos para no irrespetar a Dios. Y lo que sucede más frecuentemente es que las personas que quieren tener tanta intimidad y amor con Dios terminan ofendiendo a Dios. Dios es tu Padre, Dios es cercano, pero Dios es Dios, que es todo santo, que habita en gloria, que está en los cielos, hermano. A este que tú le estás orando, cuando el apóstol Juan se encontró con él en la isla de Patmos, dice que cayó como muerto. Ay, es que el Dios tan chulo conmigo, papi, papito. No juegue con eso, dígale Padre y ya, no esté buscando. Porque hay veces que en la confianza está el peligro. Yo no vengo de una familia así, pero hay familias donde los hijos no tutean a los padres. Hay que decirle, Señor, yo no te voy a decir que sea bueno o malo, pero te diré que eso tiene detrás su buena intención. Y es que no te pierdas, papá y mamá y mamá. Dios es Dios. O sea, tú no puedes venir a la presencia del Señor a tutear a Dios, a tratar a Dios como si Dios fuera un igual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Y qué es santificado sea tu nombre? No es que hagas santo el nombre de Dios, tú no puedes hacer eso. Algo que es santo, algo que es separado, algo que requiere un trato especial, algo que no se puede tener un trato común. Algo que tú podrías, si lo tocas, tú podrías hasta contaminarlo, si acaso se pusiera. Por eso la Escritura es que el Espíritu de Santidad habita en nosotros, hermano, porque solamente por la misericordia, el Padre ve a Cristo y después nos ve a nosotros. A mí me sorprende que Él tocaba leproso y demás para que veamos que el hombre no contamina a Dios, que Dios en su misericordia manifiesta gracia. Pero entiende, hermano, que tú eres pecador y Dios es santo. Y que como un pecador tiene que santificar el nombre del Señor, no tomarlo en vano, no tratar a Dios con ligereza. El Padre Nuestro nos dice que cuando vayamos a la presencia del Señor en oración, lo primero que toca es asumir que vamos a la presencia de Dios. Dice, pastor, ¿qué es lo primero que debo hacer al orar? Recordar que Dios es tu Padre, pero que sigue siendo un Padre santo. Que Dios es tu Padre, pero que Dios está en su trono rodeado de gloria. Que está teniendo por su misericordia acceso a su presencia y que por su misericordia no eres consumido, pero que debería tener cuidado de cómo te mueves ahí dentro. Uno debería tener como cierto recogimiento. Como cuando tú vas a algún museo, esos lugares como que te generan como cierto, hay que estar tranquilo, hay que estar callado, hay que ser cuidado lo que uno. Hermano, en la presencia del Señor muévete del mismo modo, con la confianza de un hijo, pero entendiendo que Dios es Dios. Que Dios es santo, que Dios es alto. Me llama la atención, hermano, que la oración que hacemos es a un Dios personal. Nosotros no le oramos a una fuerza, a una ley. Nosotros oramos a un Dios personal, un Dios que nos recibe, un Dios que nos escucha. Coloca a Dios, el Padre nuestro, en primer lugar, en el lugar correcto. Una oración correcta comienza colocando a Dios en el lugar correcto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero no se queda ahí, hermano. Después, eso la primera parte del Padre Nuestro quizás tenga que ver con doxología, tenga que ver con adoración, con proclamación de la grandeza de Dios. Qué alto es Dios, qué grande es Dios. Pero el Padre Nuestro inmediatamente después pasa de adoración a una parte de la oración que yo hasta el otro día ignoraba ese asunto, hermano. Hasta muy recientemente yo entendía que lo único que se hacía en la oración era adorar a Dios y pedir cosas.
me he dado cuenta a la luz del Padre Nuestro que hay una parte vital en la oración de un creyente. Y esa parte vital de la oración de un creyente es asumir en oración una sujeción hacia su Dios. Por eso dice la Escritura, cuando está explicándonos el Padre Nuestro, dice que lo segundo es, lo primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en segundo lugar, miren la petición, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Segundo componente del Padre Nuestro, hermano, es un espíritu de sujeción hacia la voluntad de Dios. Yo te diré que cuando un creyente va en oración al Señor, no va en oración primeramente a pedir cosas, va primeramente a adorar al Señor. Y en segundo lugar, va a sujetarse a la voluntad de su Señor. Y antes de decir cualquier cosa, es lo que le dice, Señor, aquí hay un siervo que está dispuesto a asumir tu voluntad y a hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, del mismo modo que se está haciendo en los cielos. Mano, uno no viene en oración a dirigir a Dios. Uno viene en oración a ser dirigido por Dios. Es como la reunión semanal que tú tienes con tu jefe en tu trabajo. Tú no vienes a esta reunión a dirigir a tu jefe. Tú vienes para que el jefe te marque la pauta. ¿A dónde usted quiere que lo pongamos? ¿Dónde usted quiere que lo hagamos? ¿Cómo usted quiere que sean hechos? Un creyente va en oración primeramente, antes que sugerirle cosas a la deidad. Uno va en oración a ver, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tú quieres que se haga en mi vida? Dios ya tiene su agenda. Cuando uno no viene en oración a hacerle la agenda a Dios. Dios no es un Dios que improvisa, Dios tiene su agenda. Uno viene en oración a decirle, Señor, ¿cuál es tu agenda? Dios tiene una agenda para el mundo. Dios tiene una agenda para su iglesia. Dios tiene una agenda para tu vida. Tú no vienes donde Dios a que Dios te ayude a administrar tu vida. Tú vienes donde Dios a que Dios te trace la agenda. Señor, primero, que se haga tu voluntad. Que venga tu reino. Miren, Génesis 18, usted ve ahí a Abraham hablando con Dios. Dios no vino donde Abraham, a que Abraham le diga a ver qué hacía con Sodoma. Él le dijo, yo tengo un plan para Sodoma. Dice, no le compartiré yo mis planes a Abraham, siendo Abraham mi amigo. Él no vino, Abraham, ¿qué te parece? Mira, estoy aquí rascándome la cabeza, que yo no sé qué hacer, qué haremos con Sodoma y Gomorra. ¿Qué te parece? No. Es resuelto soberanamente, porque su maldad ha subido ante mi presencia, es resuelto destruir a Sodoma y Gomorra. Y de ahí en adelante, con mucha prudencia, hermano, mucha prudencia, Abraham intercedió. Pero no fue un asunto de que, Señor, eso que tú vas a hacer no debes hacerlo. Señor, no, con cuidado. Señor, ¿y si acaso? ¿Qué te parece? Si tú encuentras posible. Hermano, y Saulo, cuando se encontró con el Señor, ¿qué le dijeron a Saulo? Saulo tenía su agenda, tenía su plan, perseguir a la iglesia. Y él perdió cartas para ir a Damasco. Y cuando llegó a Damasco, en el camino de Damasco, antes que ella dice que se encontró con Dios que le dejó ciego. Le dijo, Señor. Y le dije, vete allá a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Se me dirá, Señor, yo tengo un plan, dame 2 días que yo te hago un proyecto para ver qué te parece. No, Saulo. Tú estás ciego en este momento, entra allá y se te dirá lo que tienes que hacer. Hermano, que estás aquí presente, cuando tú vayas en oración, se te dirá lo que tienes que hacer. Tú no vas en la oración a decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Tú vas para que se te diga soberanamente qué tienes que hacer. Y Samuel era un jovencito tierno todavía. Y Dios le estaba hablando, le estaba llamando y él no entendía. Samuel. Y él iba donde él y decía, dime, Eli, que yo no te he llamado. Y él volvía y Samuel. Samuel, y él volvía, él le dijo al final, le dijo, mira, parece que es Dios que te está llamando. Cuando te llamen, tú le vas a decir lo siguiente. ¿Qué fue lo que le dijo que le dijera? Señor, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Lo que Eli le dijo, mira, si Dios te habla, aprovecha ahí y pide por Ana, pide por este, pide por lo otro. Pide por tu papá, mira a ver si a ese hombre se le resuelve el problema familiar que tiene con esa mujer y demás. No. Él le dijo, cuando tú escuches que el Señor te llame, tú te recoges y tú le dices, habla, Señor, que tu siervo escucha. Querido hermano, cuando vayas en oración a la presencia del Señor, no te aventures a pedir cosas, no te aventures a pedir capricho. Primero, exalta el nombre del Señor. Santificado sea tu nombre. Y después dile, Señor, antes de yo pedirte cualquier cosa, yo tengo una predisposición. Yo tengo un folder bajo el brazo con mi oración,
Pero tú me dices, tú tienes otro plan, yo rompo mi folder sin problema. Un creyente siempre va a la presencia del Señor, hermano, con mucho papel así, con mucho folder amarillo así. Tú vas a la presencia del Señor lleno de cosas. Y tú llegas a la presencia del Señor con tu folder amarillo bajo el brazo. Y tú dices, Señor, aquí yo tengo unas cuantas cosas que humildemente quisiera pedir, pero si tú tienes otro plan para mí, tú me dices, Señor, tú esto está en veremos, esto no es definitivo. Que se haga tu voluntad. Que venga tu reino en mi casa, que venga tu reino en mi trabajo, que venga tu reino en mi familia. Lo primero que yo quiero en oración no es pedir mis propias necesidades. Lo primero que quiero en oración es manifestarle al Señor que estoy dispuesto a hacer su voluntad. Por eso, aunque tú no tengas nada que pedir de manera puntual, tú vas a su presencia y tú le dices, Señor, yo quisiera hacer tu voluntad. Permíteme entenderla, permíteme conocerla. Permite que se haga tu voluntad y no la mía. Quizás, ¿cómo podemos pedir esto que se haga su voluntad? Tú puedes pedir en oración, Señor, permíteme entender de manera más clara tus escrituras. Señor, dame el carácter necesario para hacer lo que conviene. Wow, hermano, una oración que no debe faltar en nuestra oración diaria es pedirle al Señor que nos enseñe nuestros puntos ciegos. ¿Saben que hay áreas de la vida de uno donde uno deja de ver la necesidad? Esa es la clave por la cual todas las empresas buscan consultores. Porque los empleados que están dentro ven tanto esa realidad que ya ellos están viciados. Hay cosas que ellos no ven. Y cosas que quizás pueden estar mal hechas, pero ya ellos no tienen la visión suficiente como para entenderlo. Entonces la empresa contrata un consultor que ve las cosas desde arriba. El consultor viene y identifica necesidades. Le enseña a la empresa su punto ciego. En tu caminar con Dios hay áreas de necesidad en las cuales ya tú no eres consciente. En tu caminar con el Señor hay partes de ti que ya tú dejaste de cuidar eso. Pero cuando tú vienes en oración, tú le dices, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y enséñame las partes de mi vida donde necesita ser hecha tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y enséñame dónde está mi punto ciego. Enséñame dónde está mi oportunidad. Enséñame dónde está la posibilidad de calibrar mi corazón con el tuyo. Primer aspecto del Padre Nuestro es la adoración, la doxología. Santificado sea tu nombre. Segundo aspecto del Padre Nuestro es una sujeción completa a su voluntad. Y después, hermano, ¿con qué sigue el Padre Nuestro? Bueno, podemos pedir. Pero miren los escenarios que hemos estado cubriendo. Primero la adoración, después la sujeción y ahora entramos a petición, hermano. Y cuando entramos a petición le dice, bueno, pidan por el pan. A mí me parece eso muy curioso, de que por el pan yo quisiera pedir por el carro, yo quisiera pedir por la casa, por el apartamento, yo quisiera pedir por el pan. El pan no, Señor, que está resuelto. Sí, hay que pedir por el pan. Ahí está precisamente el problema del creyente que entiende que el pan está resuelto. El pan nuestro, no dice el Señor, pero ¿qué tú pudieras pedirle? Él comienza por el pan. ¿Y por qué el pan? Lo que es estrictamente necesario, hermano. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8, que teniendo sustento y abrigo, que estemos en eso saciados. No te comienza a sugerir que pidas trivialidades, que pidas añadidura. Pide las cosas básicas, pide pan, porque con eso un creyente verdadero, si tiene pan, está saciado. Es tu necesidad más recurrente. Es una dependencia constante. Yo estaba mirando un exégeta que él explicaba ese giro de palabras que utilizó el Señor. Y es como un asunto que él está pidiendo lo que es inminente. No son cosas para dentro de un mes. Él dice, ese giro de palabras está hecho de forma tal que si el Padre Nuestro se ora en la mañana, tú estás pidiendo la comida de la tarde. Y si se lo orara en la tarde, estás pidiendo la comida del otro día. Es como un asunto que tú estás pidiéndole al Señor lo que es más cercano. No por cosa de... Y hermano, la realidad es que también eso nos corrige. La saciedad del ser humano no son por la comida de un ratico. Uno no genera ansiedad por la comida de mañana. La ansiedad la generamos a veces y dentro de 3 meses al ritmo que vamos a poder comer. Si el año entrante vamos a seguir comiendo o vamos a estar comiendo mejor. Casi nadie se genera ansiedad por las cosas inminentes. Es la voluntad del Señor, suplirnos todos los días. Hay que invitarnos a que vengamos a su presencia todos los días en una actitud de dependencia. Hermano, ¿y cómo podríamos orar por pan? No está mal orarle, Señor, por tu trabajo. Tú puedes decirle, Señor, mira, tú sabes que aquí en esto que yo tengo mi sustento. Permite que mi trabajo me vaya bien, o permíteme conseguir un trabajo, podría ser. Permíteme, dice la Escritura, que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente. No del vecino, no del sudor de tu frente, no del vecino que te enfrente, de la frente tuya. O sea, dice el Señor que hay casa. Tú puedes, Señor, ayúdame a conseguir un trabajito digno. Señor, cúbreme las necesidades más básicas, bendice la obra de mis manos, permite que mis clientes estén satisfechos, permite que ese proyecto se cumpla, permíteme, Señor, ser diligente en lo que estoy haciendo. Pero inmediatamente después del pan, hermano,
esta oración quizás el orden, Padre, le digo, si fuera el orden fuera otro, el orden nuestro. Pero en el orden suyo, primero las necesidades inminentes, el pan. Y después de pan, hermano, ¿de qué otra cosa el ser humano tiene necesidad? Lo dice ahí, miren lo que dice la Escritura, lo dice ahí mismo. Después que pide por pan, él dice la otra necesidad inminente. Sí, el perdón de nuestros pecados, hermano. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y usted me dirá, ¿y eso es tan urgente? Sí, extremadamente urgente. El pecado, primero pongamos el caso de una persona que no tiene una relación con Dios de hijo. La cosa más urgente que él tiene, yo diría que antes que pida por pan, pida por perdón. Esto es consistente con el Señor en su ministerio. Él daba pan y peces y él perdonaba los pecados. Eso es lo que él hacía. Miren qué interesante. El Señor pan y peces para que no se mueran y puedan razonar y después perdonar sus pecados, la predicación. Un creyente quiere tener lo básico resuelto y tener paz con Dios. Entonces, yo sé, hermano, yo también lucho con eso. Yo quiero tener un chismá, yo quiero tener añadidura. Pero por convicción sabemos que si tenemos el abrigo y sustento, como dice 1 Timoteo, y tenemos paz con Dios, está el asunto resuelto. Lo otro es perdona nuestras deudas. Y esto nos dice a nosotros que el arrepentimiento no debe ser una excentricidad de algún momento en la vida de un pecador. Que el arrepentimiento no es aquella cosa que yo hice por los años 80, cuando yo me convertí por allá, yo confesé mi pecado. No, hermano. Así como tú pides por pan ante la presencia del Señor todos los días, tú deberías pedir ante el Señor todos los días que perdone tus pecados. Salvando las diferencias, como dicen los católicos, ya sea por acción o por omisión. Por cosas que usted hizo mal y por cosas que usted debía de hacer y no las hizo. Pero siempre está muy falta, hermano. Y un creyente quiere tener una conciencia tranquila. Por eso el Padre Nuestro nos lleva a ir todos los días al Señor a que perdone nuestras deudas. Pero también en oración, hermano, regularmente, somos persuadidos también nosotros a perdonar a los que nos ofenden. Es común que cuando tú vas al Señor a quejarte de algo, el Señor te confronta enseñándote otra área donde otro quizás se está quejando de ti. Por eso el Padre Nuestro no solamente debería hacernos pensar en nuestra relación vertical con Dios, sino la relación horizontal con nuestros hermanos. Y que cuidado si estamos pidiendo perdón por nuestro pecado y tenemos nuestras relaciones con nuestros hermanos en el mismo lugar donde estaban hace 5 años. Un creyente que anhela ser perdonado necesita practicar también el perdón. Por eso el Padre Nuestro no te lleva solamente a buscar de manera egoísta el perdón de Dios, también te impulsa a que administres dando por gracia lo que por gracia recibiste. Si el Señor contigo fue misericordioso, no tienes que mostrar tu misericordia con otro. Así mismo habla la parábola, hermano. El Señor dijo que en un momento perdonó el pecado de un hombre. Le dijo, estoy en Mateo capítulo 18, versículos 21 en adelante. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Oye, hermano, yo tengo una predisposición a pedir misericordia del Señor.
Yo sé que tú también, a uno le encanta, hermano, y uno obviamente en eso, Señor, perdona mi pecado, Señor, perdona mi mal pensamiento, Señor, perdona mi acción, Señor, perdona mi deuda. ¿Y qué tal, hermano, con lo que uno tiene alrededor? El Padre Nuestro nos lleva no solamente a buscar el perdón del Señor, sino a que seamos generosos con las personas que nos ofenden. Tengo que terminar con la última parte, hermano, que esto yo lo encuentro sumamente interesante. El Padre Nuestro no se queda solamente diciéndonos que nos den pan, que nos den perdón de los pecados. También nos dice, Señor, por favor, si te fuera posible, líbranos y no nos metas en tentación. Y esta quizá la parte del Padre Nuestro que ha sido históricamente más controversial, y saltaré la controversia, voy directamente a la aplicación de esto. ¿Qué significa? Esta parte del Padre Nuestro es en extremo necesaria. Él le dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mano, la oración del Padre Nuestro, cuando uno va a la presencia del Señor, uno no solamente quiere que el Señor le dé la fuerza para vencer. Si el Señor pudiera ahorrarnos ser tentados, ahorrarnos ser expuestos a pecar, hermano, pidamos eso. Un creyente verdadero no solamente quiere ser victorioso en el pecado, él quisiera no tener ni siquiera que lidiar con ese asunto. Y esta oración, si yo pudiera utilizar un término muy dominicano, es la oración de un pecador que se está echando muerto. Le dice, Señor, yo soy vendido al pecado, yo soy muy débil, a mí el olorcito al pecado me tumba. Y si te es posible, Señor, mira, si está a tu alcance, yo te pido que me evites ni siquiera tener que verlo. Es una persona que ha estado luchando con el pecado. Hermano, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de estarse ahogando en la playa. Que usted va a la playa, le va emocionado, se pega dos buches de agua salada y usted sale a la orilla y se sienta. Y después lo piensa 3 veces antes de entrar de nuevo. Y le coge cierto respeto al mar y las olas. Es la realidad del pecador. Una persona que por la misericordia del Señor ha pasado de muerte a vida, le tiene cierto respeto al pecado. A un punto tal que dice, yo quisiera no tener que luchar de nuevo con ese asunto. Señor, si te es posible, si está a tu alcance, no permita que yo ni siquiera cerca me pase ese asunto, porque puedo ser vencido. Mano, un pecador no le saca el pecho al pecado. Y le dice, Señor, yo soy fuerte ya yo tengo la capacidad, ya yo creo que soy maduro y puedo administrar, hermano. Si usted ha estado luchando en área de su vida, pídale al Señor que le libre de tener que luchar con eso. Yo dejaré de pedirle, Señor, fortaléceme, Señor, si te puede, quítame la oportunidad. Ahórrame la caída, porque yo soy hombre vendido al pecado. Yo soy de los débiles. Échese a muerto. Nosotros lidiamos con el pecado y con la tentación, hermano, como lidia un bombero con el fuego. Los bomberos son entrenados para primero mitigar el incendio y eventualmente dominar el fuego. Pero ningún bombero en su sano juicio enciende un edificio para meterse ahí a tratar de apagar un fuego. Él trataría de prevenir los incendios, porque él sabe que cada vez que entra a un edificio tiene alta probabilidad de que no salga. Él entra porque él se ha formado para mitigar los fuegos, él se ha formado para combatir eso, pero él trataría de no entrar. Oye, vamos a aprender esto para que tú entres y a ver si tú sales. No, hermano, muy probablemente no salgas. Es aquel creyente que dijo, ya yo vencí el pecado por allá, por los años 90, yo creo que ya yo soy maduro, déjame experimentar a ver qué tanta fuerza estoy teniendo para vencer ese pecado. Todavía lo estamos esperando. La oración de un creyente, hermano, es una oración tratando de que la misericordia del Señor, si lo que se puede evitarte la exposición, que te la eviten. Hermano, en la lucha al pecado yo no apuesto a mí. Usted puede entender, o sea, cuando vamos a luchar, de que el pecado contra Rafael, yo apuesto al pecado. O sea, yo miro a Cristo, hermano. En Israel se levantó un gigante que estaba desafiando al pueblo de Israel y decía, ¿quién es que se lo va a levantar que va a pelear conmigo? Hermano, todos los soldados, entre ellos los hermanos de David, tenían el morro para abajo y decían, ninguno de nosotros. Nosotros no podemos. El Señor levantó un paladín, que fue David, que venció el pecado. Cuando a ti te hablan de luchar contra el pecado, muestra a Cristo, no entre tú. No, que yo soy fuerte, que yo tengo capacidad, que yo tengo madurez, que yo creo que yo puedo tener control de esas cosas. Hermano, Cristo sí, yo no. Y en la medida de lo posible, hermano, en la medida de lo posible, yo no quisiera tener que luchar con eso. ¿Cuál es la petición? Es protección, hermano. La realidad, yo aconsejo a todo el mundo que no mida fuerza con el pecado. No hay que decir de que no, yo puedo vencer. Cristo venció, hermano, y gloria al Señor que venció por mí, pero yo soy de los chiquitos. Échese a muerto, que es mejor echarse a muerto y salir vivo que echarse a vivo y salir muerto.
No trate de decir, no, que yo puedo ya luchar con eso. Si usted, principalmente en áreas de su vida donde usted consistentemente ha luchado con hacer la voluntad del Señor, no se exponga innecesariamente. La sabiduría de eso tuvo en José, que huyó, hermano, ante el pecado, huye, dice la Escritura. No es de que no, que yo creo, de que vamos a probar. ¿A probar qué cosa? Ya Cristo probó todo lo que había que probar, yo lo que estoy... No, que a ver si tú eres fuerte. No, yo no soy fuerte en nada. ¿Qué fuerte voy a ser yo nada? Yo lo que quisiera es no tener que luchar con el pecado. Líbranos de eso. Ahórranos De nuevo, hermano, mire, si el Señor le coloca a usted en una condición donde su fe es probada, clame a Él. Es más, podemos clamar hasta con gozo cuando estamos en medio del incendio, sabiendo, hermano, que eso va a traer algo bueno. Sin embargo, no queremos entrar en el incendio por nuestros propios medios. Para que permanezcan los caminos, hermano, yo le aconsejo que confíe en el Señor, huya del pecado y pídale que le ahorre el tropiezo. Si ya está dentro, hermano, luche. Trate de vencer y venza con la ayuda del Señor, pero no se exponga. El primer asunto del Padre Nuestro, orar por pan. Segundo, orar por el perdón del Señor. Y lo tercero, orar por la protección de tu alma. Hermano, no deberías clamar al Señor todos los días. Señor, mira que yo estoy saliendo ahora mismo a la calle. Yo sé que seré tentado en áreas de mi vida que van a sondear mi alma hasta un punto tal que yo sentiré la tentación de caminar detrás de eso. Yo te pido, Señor, que me libre de tentación. Que me libre hasta de verlo. Que si tú puedes desviar la ruta, que se desvíe, Señor. Clama por el bien de tu alma. ¿Con qué termina el Padre Nuestro? Parece, yo veo a veces en el Sermón del Monte, que el Señor cuando predicaba cosas, Él era omnisapiente. Y Él tenía algo que ningún maestro tiene. Y es que cuando Él predicaba algo, Él podía tener una retroalimentación directa al corazón del hombre. Él veía si la gente entendió o no entendió. Y a veces el Señor predicaba algo e inmediatamente como que se daba cuenta que había un punto que había hecho ruido. Y le decía a la gente, yo sé que ustedes están pensando tal cosa, pero no piensen de ese modo. Oye, ¿qué ventaja tenía el Señor? Que el Señor inmediatamente cuando predicaba, Él sabía lo que se entendió y no se entendió. Él sabía lo que estaba haciendo ruido o no estaba haciendo ruido. Y parece que hizo ruido el asunto del perdón. Y después que Él dijo el amén, es así mismo, mírenlo ahí, capítulo 6, después que Él dice el amén, dice. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Terminó el Padre Nuestro. Pero dice, después el 14, hay como un apéndice ahí, hermano, como un epílogo. Y Él le dice, porque si perdonáis, estamos hablando del perdón todavía. Parece que el Señor se dio cuenta que lo que más ruido hizo ahí era perdonar a los enemigos y condicionar el perdón a Dios. Porque se lee así, después se podría explicar teológicamente y sistemáticamente, pero se lee que si tú no perdonas a tu vecino, no tiene autoridad para estar pidiendo que te perdone tus pecados. En la mente del fariseo, el fariseo entendía que su relación con Dios estaba en una esfera que era totalmente aparte de su relación con los hombres. A un punto tal que entre los hombres él podía ser un perverso y ante los dioses era un santo. Ante Dios era un santo. El Señor parece que vio ese ruido en el corazón y le dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo le pregunto, después que el Señor terminó el sermón del monte, ¿por qué vuelve al tema de la ofensa? Porque la realidad, hermano, que nuestras aflicciones más frecuentes no son ni siquiera por comida, ni siquiera son por asuntos de nuestra paz con Dios. Las aflicciones más frecuentes del ser humano vienen por sus relaciones con su papá, con su mamá, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su vecino, con su compañero de trabajo, con su jefe, y el Señor nos manda a perdonar. Quisiera, hermano, seguir compartiendo toda esta parte, pero se nos ha acabado el tiempo. El domingo continuaremos en el Sermón del Monte. Oremos al Señor para que Él nos ayude y a pedirle a nuestros hermanos de adoración que nos acompañen para despedir nuestro culto con una canción. ¿Cómo mejor determinar de predicar el Padre Nuestro que orar al Señor siguiendo el Padre Nuestro? Oremos primero exaltando su nombre. Oremos después pidiendo que prevalezca su voluntad. Y en tercer lugar pidamos por necesidades muy específicas de nuestra iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Manifestamos públicamente que tú eres perfecto, que tú eres un Dios muy alto. Que en ti, Señor, hay abundancia de virtud, en nosotros no. Manifestamos, Señor, agradecimiento a esta relación de Padre que tenemos contigo por los méritos de Cristo. Reconocemos, Señor,
de que tú estás en tu trono rodeado de gloria. Celebramos tu nombre entre los hombres. Manifestamos, Señor, adoración, agradecimiento, palabras, Señor, que honran tu deidad. Al mismo tiempo rogamos, Señor, para que prevalezca tu voluntad entre nosotros. Señor, que los que están aquí en su rol de padres lo sean, Señor, de acuerdo al reino. Que las mujeres que están aquí, Señor, madres, esposas, hijas, lo sean, Señor, de acuerdo a tu voluntad y no la suya. Que en nuestros diferentes roles, en nuestras diferentes responsabilidades, prevalezca tu diseño, tu voluntad, tu sabiduría. Que venga tu reino, Señor, en nuestras vidas. Que venga tu reino, Señor, en nuestra iglesia. Que venga tu reino, Señor, en nuestras casas. Que venga tu reino en nuestros proyectos. Te pedimos, Señor, que nos permita cada vez entender de manera más clara tu voluntad. Que cada vez veamos, Señor, de manera más clara la manera en que tú quieres conducirnos. Reconocemos como iglesia, Señor, que no tenemos una agenda que someterte, que nos sometemos nosotros a tu agenda. Te pedimos, Señor, que nos enseñe hacia dónde quieres llevar a nuestra iglesia local en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos años. Mira, Señor, que humanamente hablando, tenemos planes y proyectos, pero manifestamos que al final deben prevalecer los designios de nuestro Dios. Te pedimos, Señor, que prevalezca tu voluntad en las decisiones de nuestra iglesia local. Que prevalezca tu voluntad, Señor, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Que como iglesia caminemos cada vez de manera más directa, a decir como dijo Samuelito, Señor, habla que tu siervo escucha. ¿Cómo no, Padre? ¿Cómo no? Te pedimos por pan, por sustento. Te pedimos por trabajo para nuestros hermanos. Te pedimos por estabilidad en sus finanzas. Te pedimos, Señor, por tranquilidad. Aquellos que tienen dificultades varias, quizás problemas económicos, deudas, Señor, carencias varias. Te pedimos que tú le des las cosas suficientes. No a la manera, Padre, que te pedí aquí en la bicicleta. Lo que te pedimos es que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que tú respondas a la manera tuya y no a la manera nuestra, Señor. Que tú, Señor, nos sustentes de la manera en que tú quieras sustentarnos. Que nos transporte de la manera en que tú quieras transportarnos. Que nos acomode como tú quieras acomodarnos. Wow, Señor, mira cualquier pecado oculto en nuestra iglesia. Mira cualquier área del corazón, Señor, de nuestra gente, donde no esté brillando tu gracia. Permite, Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia o oportuno socorro. Trae, Señor, luz sobre pecados ocultos de nuestra iglesia. Trae luz, Señor, en decisiones imprudentes. Trae luz, Señor, en áreas de la vida de nuestra iglesia, donde todavía, Señor, no estamos al nivel que tú esperas que estén los hijos tuyos. Permite que esta iglesia brille en santidad. Permite que esta iglesia, Señor, sea una ciudad sobre una colina. Permite, Señor, que el mundo no informe a la iglesia, sino que la iglesia informe al mundo. ¿Cómo no pedirte, Señor? Mira que somos constantemente vencidos. Mira que saliendo de aquí comienza la lucha, Señor, en el pensamiento, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida. Permítanos como iglesia, Señor, aunque sea por un momento, tener cierto descanso con esta aflicción constante. Que no seamos tan zarandeados, Señor, quizás como podríamos. Que tú acortes la prueba, Señor, que tú enseñes pronto la puerta. Sálvanos, Señor, que perecemos como iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos libres. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas. Que nuestras almas, Señor, sean llevadas a buen resguardo por tu gracia. Terminamos pidiendo como iglesia, Señor, que seamos generosos al administrar el perdón. Que seamos generosos, Señor, al dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que seamos generosos, Señor. Y que así como clamamos a ti por nuestros pecados, explícitos u ocultos, que al mismo tiempo, Señor, seamos del mismo modo con aquellos que nos faltan, con aquellos que nos ofenden, con aquellos que quizás, Señor, no están a la altura de nuestra expectativa. Nosotros no podemos llenar la tuya, Señor, ni ellos tampoco pueden llenar la nuestra. Que en todo prevalezca la gracia. Bendice a este pueblo aquí reunido, Señor. Como comenzamos, terminamos, celebrando tu nombre, exaltándote a ti, para tu gloria, en Jesucristo. Amén.